Bueno, muy buenas tardes para todos. Esta vez nos encontramos en el espacio académico Fundamentos del Comercio Internacional. Le damos la bienvenida a la profesora Alma Milena Zapata y al profesor Cristian David González. Somos docentes de la institución universitaria EAM y la idea del día de hoy es contextualizarlos respecto a lo que es este espacio académico, tanto en su objetivo general como en el objetivo específico que trataremos en la sesión del día de hoy. Entonces, profesora Alma Milena, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos nuestros estudiantes y muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio tan importante como son los fundamentos del comercio internacional. Claro que sí, profesora, muchísimas gracias. Como les comentaba desde el principio, el objetivo general de este espacio académico como primera medida para que sepamos muy bien en qué contexto nos vamos a manejar y en qué contexto vamos a trabajar. Y vale la pena traerlo a relación, donde nuestro objetivo general como espacio académico total es analizar la interacción de los diferentes actores en el proceso de globalización e integración económica a partir de las teorías del comercio internacional, las necesidades de los mismos actores y el comercio exterior, además de conocer cuáles son esas entidades involucradas en la internacionalización de las organizaciones. Profesora, el objetivo de la unidad 1, por favor. Claro, diferenciar los conceptos de comercio internacional, comercio exterior y negocios internacionales y su ámbito de aplicación dentro de todo lo que es el comercio exterior como tal. Muchísimas gracias, profe. Entonces, damos paso a la introducción. Muy bien, está entendido la unidad número 1 como la introducción a los negocios internacionales, correspondiente nuevamente a la asignatura Fundamentos del Comercio Internacional del programa de Tecnología en Comercio Internacional de la institución universitaria EAM. Bueno, entonces, ¿alguna vez ustedes se han preguntado este celular que tienen en sus manos, que hoy en día prácticamente esto se convierte como en una tercera mano, quién lo fabricó y de dónde viene? Esto es para que entremos en el contexto que todos, directa o indirectamente, hacemos parte del comercio internacional y todos los días estamos interactuando dentro del comercio internacional. Ahora miremos de dónde pudo haber venido este celular y quién lo pudo haber fabricado. ¿Vendrá de Estados Unidos? Tal vez de China, del resto del mundo. Colombia, de pronto lo fabricó Colombia. Corea del Sur quizás, o la Unión Europea. Pues les cuento que a nivel internacional, la China es el país donde más celulares se fabrican. En la China hay empresas, obviamente pues de otros países, que eso lo vamos a ver aquí dentro del contexto de comercio internacional, que tienen sus plantas de fabricación en China. El segundo país donde más se fabrica es la India, también Corea del Sur. También tenemos a Taiwán y en menor medida, a Estados Unidos y a Canadá. ¿No les parece eso, pues, o sea, como algo para mirar si Estados Unidos son los mayores consumidores de celular en el mundo y son los que menos celulares hacen? ¿Por qué? Porque sus puntos, sus fábricas están en estos países, la mayoría en el Oriente. Entonces, eso es para que nos damos cuenta de que en el comercio internacional, nosotros, como este celular y como muchos otros artículos que usamos a diario, lo podemos disfrutar gracias a que existe un comercio internacional entre los países derivados de unos negocios internacionales que hacen las empresas entre países y que gracias a las actividades y operaciones de comercio exterior, estos artículos llegan a nuestra mano. Pero entonces miremos ese contexto y qué significa eso, qué es comercio internacional, qué son negocios internacionales, qué es comercio exterior. Bueno, cuando hablamos de comercio internacional, nos referimos al intercambio de bienes y servicios entre países. Entonces, siempre que hablemos de comercio internacional es entre países. Para que haya comercio internacional, los dos países
o 3 países, cuando hablamos de bloques económicos, entre los gobiernos empiezan a hacer acercamientos para empezar a hacer un intercambio de bienes y servicios. Por eso se dice que el comercio internacional es un contexto más de la economía, porque son los negocios que se dan entre países, como entre ellos abren fronteras para sus productos y servicios. Para que ese comercio internacional que entre países se lleva a cabo pueda hacerse realidad y cristalizarse, se requiere el comercio exterior. Entonces, ¿qué es el comercio exterior? Son todos los actores, instituciones, acuerdos comerciales, todo ese marco legal que se requiere para que haya un intercambio de bienes y servicios. Entonces, ahí tenemos todas las instituciones internacionales, se llaman entidades supranacionales, que también las veremos más adelante, que son las que nos regulan ese comercio internacional entre países. También tenemos todas esas entidades que se encargan de regularlo en cada país, como son las aduanas. Entonces, toda esa logística que se requiere para este intercambio de bienes y servicios sería el comercio exterior. Y por último, están los negocios internacionales. Ya los negocios internacionales se habla que es un concepto más empresarial, porque es cuando ya 2 empresas entran a negociar. Pero ¿qué pasa acá? Que como es internacional, entonces es la empresa de un país negociando con la empresa de otro país, bien sea porque le va a vender o le va a comprar. Entonces, en los negocios internacionales es cuando ya entra ese sector, bien sea privado o bien sea público, y ya son las empresas a hacer la negociación, que es lo que van a entrar ellos a ofrecer a la contraparte. Ahora Cristian nos va a dar estos mismos 3 conceptos, pero en un ejemplo de la vida real, pues para que nos quede más entendido el concepto. Cristian, por favor. Claro que sí, profesora. De hecho, tomamos como eje fundamental para abordar este ejemplo uno de los productos que tradicionalmente ha sido bandera, ha sido estandarte para Colombia, que ha sido el café. El café, tanto en sus diferentes presentaciones, café tostado, café en polvo, diferentes presentaciones. Y aquí vale la pena abordar estos 3 conceptos que ya la profesora Alma Milena pues ha abordado: de comercio internacional, comercio exterior y lo que es negocios internacionales. Y cuando hablamos en primera instancia del concepto de comercio internacional, pues las cifras de la Federación Nacional de Cafeteros a 2019 respecto a la producción de café pasaban de 14.8 millones de sacos y exportaban 13.7 millones de sacos. En Colombia el consumo per cápita pues estaba enmarcado sobre 1.85 kilogramos por persona al ser un consumo per cápita. Valga la pena hacer la aclaración: consumo per cápita tiende a medir el consumo por habitante en una nación. Y en Finlandia, pues imagínense, está llegando casi a 10 veces, si no es un poco menos, quizás está rodeando, aproximando, este consumo anual que en Colombia se da, donde en Finlandia la persona en consumo per cápita está consumiendo 12 kilogramos al año. Es el primero a nivel mundial. Y el comercio internacional, pues, básicamente le permite al país comercializar ese producto con el resto del mundo y así brindar bienestar en este orden de ideas a su población. Ya bajo este contexto del comercio internacional, pues, si hay comercio internacional es porque previamente se tiene una base que está enmarcada en tratados, en entidades, en una serie de elementos que permiten que realmente Colombia eventualmente pueda llegar a exportar su café al resto del mundo. Y en ese sentido llega el comercio exterior, que es, si vamos a hablar de comercio internacional, muy seguramente hay que hablar sí o sí del comercio exterior. ¿Por qué? Porque si no hay comercio exterior, no hay comercio internacional. Y aquí me adelanto un poco: si no hay comercio exterior, no hay negocios internacionales. Si no hay comercio internacional, no hay negocios internacionales. Entonces, esto es una cadena, profesora Alma. Es un tema que está muy bien estructurado en la medida en la que hay que entender
que el comercio exterior tiende a ser la base del proceso de comercio internacional y posteriormente los negocios internacionales. Y aquí es donde vemos que la Federación Nacional de Cafeteros pues es una entidad que tiene a su cargo, lógicamente, todos los procesos de exportación de café a grandes escalas y que se encarga de toda la logística y actores necesarios para realizar la exportación de café a Colombia hacia otros países. Y es la encargada precisamente de hacer las diligencias ante la DIAN, ante las aduanas, es quien hace y quien ella misma regula el papel de los transportadores internacionales y todo esto basado en una serie de legislaciones que existen entre el país de exportación, el país de origen y el país destino. Y ya en tema de negocios internacionales, pues llega la Federación Nacional de Cafeteros, que hace que el café colombiano llegue a mercados mundiales donde donde actualmente tenemos presencia en más de 21 países. Y en ese orden de ideas tenemos la Federación Nacional de Cafeteros haciendo negocios internacionales como haciendo uso del comercio exterior, que es toda la parte normativa, toda la parte de entidades, acercándose a estas entidades para hacer que todo el proceso salga bien, y esto de alguna manera u otra llega a impactar las cifras del comercio internacional. Profesora Alma, me comenta si esto que acabo de explicar amerita algún aporte adicional de parte suya. No, Cristian, muy bien explicado. Esto es para que nos demos cuenta que gracias a ese comercio internacional que ha hecho el país Colombia como tal, es que todas estas familias, todos estos caficultores que en Colombia dependen del café, porque son muchas las fuentes de empleo que se generan, gracias a eso es que el café que ellos están produciendo está pudiendo salir del país. Y eso obviamente es en bienestar para ellos porque es su fuente de ingreso. ¿Por qué se puede hacer? Porque la Federación Nacional de Cafeteros, que ellos son prácticamente la marca que lo representa es Juan Valdez en el mundo. En Colombia, todo el mundo, en toda parte donde ven un Juan Valdez, lo identifican con Colombia. Gracias a Juan Valdez Café es que en el mundo pueden disfrutar de un café origen colombiano. Aquí les doy otro datico. Actualmente, Juan Valdez como tal tiene presencia en 21 países y en 5.500 puntos alrededor del mundo. Entonces, miren que es una cifra nada despreciable. Y gracias a que todos estos países pueden disfrutar de nuestro delicioso café, pues porque existe el comercio exterior, porque existen entidades como la DIAN, como la aduana, como los transportadores internacionales que se encargan de llevar nuestro café a cualquier rincón del mundo. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Esto es una introducción a la unidad número 1 del programa de Tecnología en Comercio Internacional en el espacio académico Fundamentos del Comercio Internacional. Les instruyó la profesora Alma Milena Zapata y el profesor Cristian David González. Feliz día. Feliz día, muchas gracias.